En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Queridos hermanas y hermanos, sean bienvenidos una vez más a su programa Abba Padre, programa que quiere ser ese lugar donde puedan escuchar la voz de Dios, la voz de Abba. Invitarlos junto a nosotros a ponernos en la presencia de Dios a través de esta invocación al Espíritu Santo, junto con este hermano que a través del canto el Señor le ha bendecido, y que junto a Él podamos pues dejarnos bendecir por Dios. En este momento le pedimos al Señor que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros, ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu hogar, quizás de camino al trabajo, de camino o de regreso del trabajo, o donde quiera que te encuentres en este momento. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros. Sabemos que este programa va a ser de gran bendición para ti, pero vamos a invocar a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, al Consolador, para que venga, para que haga con nosotros algo nuevo, algo diferente, para que haga morada en nuestro corazón. Por eso vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para pedir Espíritu Santo, para pedir Espíritu Santo que descienda, que baje, que venga, que nos acompañe a cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y allí donde tú estás, tú vas a pedir. Tú personalmente vas a pedir al Espíritu Santo que venga a tu vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios, ven en este momento. Ven a consolar al que está triste. Ven a consolar al que está deprimido. Ven, Espíritu Santo, a darle fortaleza al que se siente débil. Ven, Espíritu Santo, a tomar a aquellos que se encuentran en dificultades. Dale solución, dale salida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, acompaña al que está solo. Acompaña al que está triste, Espíritu Santo. Ven en este momento, derrámate sobre tu pueblo que clama, que gime, que necesita tu dirección. Ven, Espíritu Santo, sobre aquellos que están indecisos, sobre aquellos que tienen que tomar decisiones. Ven, Santo Espíritu de Dios, derrámate, derrámate sobre cada uno de nosotros. Y en este momento le vamos a pedir, a través de esta canción, al Espíritu Santo. Le vamos a decir, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Díselo al Señor. Ven, Espíritu, ven. Pide Espíritu Santo para ti. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón.
agua vivas llover, ríos de agua vivas llover, ríos de agua vivas llover. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta es palabra del Señor. Es curiosísimo este texto evangélico, cómo Dios ensalza a Pedro y cómo después le da, en mi lenguaje de mi país, lo que se llama un boche, una reprensión. Era como si le bajara los humos a Pedro. Pero vamos por parte. Lo primero es, Jesús le preguntaba a sus discípulos por qué él quería que ellos estuvieran conscientes y claro de la misión de él, de quién era él. Ellos le veían, estaban junto a él, dormían con él y veían que de él salía poder, que de sus labios salía sabiduría, pero aún así veían una apariencia humana, no veían la parte divina que había en él, porque no era manifiesta. Entonces Jesús le preguntaba por eso. Entonces el que da la verdadera respuesta es Simón Pedro. Dice que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. O sea, Pedro fue el primero en confesar esa divinidad de Jesús, Hijo del Dios vivo. Y lo que Jesús hace hincapié en que él puede decir eso, no porque le haya salido de eso o porque lo haya visto en Jesús, sino porque es algo que viene de adentro. Es su Padre que se lo ha revelado. Por eso no es de la carne ni de la sangre. No lo has visto en la carne y la sangre en Jesús, sino es el Padre que te lo ha revelado. Y entonces Jesús ahí hace la elección de Pedro. Pedro era el líder de los 12 apóstoles. Y en ese momento Él lo elige y le dice: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo curioso es, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo apenas conocí al Señor y empecé a leer la Biblia, yo recuerdo que una vez, con todo el fervor que teníamos, nos pusimos a debatir. Éramos unos muchachos, yo tenía que tener como 17 años. Y nos trajeron dos pastores, pero uno tendría que tener 38, otro como 45 años. Y empezamos a discutir un montón de temas, así con Biblia en mano, tú me dices, yo te digo. Y hubo un momento donde entramos al tema del papado. Entonces, pues utilizamos esta cita bíblica para explicar
pues eso, como Pedro era el primado entre los 12, el primero. Y él entonces, como en esa época, yo por lo menos no sabía latín en esa época, y él lo que nos dijo, no, lo que pasa es que él está diciendo, tú en latín, piedra, tú eres piedra pequeña. O sea, diciéndole a Pedro, tú eres piedra pequeña. Entonces él dice, y sobre esta piedra grande, edificaré mi iglesia. Porque él dice Petran, y esto Petris, él estaba diciendo en su, decía piedra grande, piedra chiquita. Y claro, yo después cuando estudié latín, que aprendí el tema de las declamaciones, de que al final las palabras en latín, la palabra última es lo que cambia y es lo que es o un complemento directo, un complemento circunstancial o un artículo, va dentro de la misma palabra, o sea, no se dice la piedra, o sea, dentro de la misma palabra está la piedra, por eso dicen Petra, Petris, Petram, Petrum, de la piedra a la piedra, con la piedra, en la piedra, todo está dentro de la misma palabra. Luego fue que aprendí que lo que él estaba diciendo era un disparate. Lo que estaba diciendo el Señor es esta piedra, y sobre esta piedra se está hablando la misma. Y más todavía si vamos al griego, cuando habla de la palabra, y más cuando se ve que él habla en hebreo. En hebreo la palabra que utilizaban para Pedro era kefas, y kefas es piedra. Roca. Entonces había esta distinción de que palabra piedra pequeña, piedra grande. ¿A qué voy? Que Jesús ciertamente a Pedro se refería, y por eso el nombre, él le cambia el nombre de Simón a Petrus, a piedra. Tú eres Petrus, tú eres Petrus, tú eres piedra, y sobre esta piedra es que voy a edificar mi iglesia. Entonces él iba a ser el primero, el líder. Él quería dejar una persona visible que fuera el líder, y eso se va viendo en todos los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Habla de cómo él toma la primacía en la predicación, la primera predicación después de Pentecostés, cómo va Pablo a consultar a Pedro y a los apóstoles, siempre mencionándolo a él primero, porque para todos hoy era claro que él tenía la primacía. Por eso nosotros en la tradición, y todos entendían como a Pedro como el primero de los papas. Continúa, y también le da un poder muy potente a Pedro, le das la llave del reino. Por eso siempre las imágenes o estatuas de Pedro, él tiene unas llaves. Por esto, tibidabo, te daré las llaves del reino de los cielos. Y el poder de atar y desatar. Por eso también el tema del excomulgar, el Papa puede excomulgar. También el Papa puede liberar de una excomunión, y el tema de las indulgencias que puede conceder pues el Papa. Por eso mismo, lo que desates en la tierra queda desatado en los cielos. Entonces también Jesús después, me estoy deteniendo mucho con esta reflexión, Jesús después va a Jerusalén, y a ellos les dice, les enseña que él tiene que padecer, porque él estaba claro de su misión. Su misión no era humana, terrenal, su misión era espiritual. Jesús estaba consciente de cuál era su misión en la tierra. Su reinado no era un reinado mundano, era un reinado en los corazones de todos nosotros, porque su reino no era de este mundo, su reino era de otro mundo. Y a ese otro mundo es que estamos llamados todos. Entonces Pedro quiere como impedir esa misión que tiene Jesús, y cuando él hace eso, entonces por eso es que él le llama la atención y le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque para mí eres piedra de tropiezo. Qué curioso que con el mismo tema de ahorita, que le dice tú eres piedra, ahora tú estás siendo piedra pero de tropiezo para mí, porque estás pensando como los hombres, no como Dios. Ahorita te dejaste que Dios hablara, pero ahora estás dejando que lo humano hable en ti. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Él deja que sea Dios que hable en ti. Déjalo que sea Él que te revele las cosas. Deja de estar mirando solamente con los ojos humanos. Deja que Él te hable al corazón.
Y así en nuestra vida hay momentos donde Jesús se nos revela y nos sentimos contentos de esa revelación de Dios. Y cuando vemos que hay un momento de sufrimiento o dificultad, entonces vemos con los ojos humanos y no vemos la obra de Dios que también está pasando sobre ese momento de dolor, al igual que Jesús, sobre ese momento de derrota. Él se estaba glorificando en la cruz. Así que espero que estas palabras de hoy pues te hayan servido para crecer más en tu fe, en Dios, que ha elegido al Papa para que sea su sucesor aquí en la tierra y mantener la unidad de nosotros los católicos, y que aprendas también a identificar la voluntad de Dios también en el dolor, en el sufrimiento, en el fracaso. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Nuestra Señora de las Nieves y dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, Roma, año 435. Una antigua leyenda cuenta que en Roma había una pareja de esposos que deseaba gastar su dinero en hacer alguna obra buena a favor de la religión, y que la noche del 5 de agosto del año 352 oyeron en sueños que les decían: mañana vayan al monte Equilino y en el sitio donde haya nieve, allí deben edificar un templo en honor a la Santísima Virgen. En Roma casi nunca cae nieve, y menos en agosto. Y que al día siguiente fueron a ese monte, que es una de las 7 colinas de Roma, y encontraron una faja de terreno cubierto de nieve, y que con el apoyo del Papa Liberio, que gobernaba la Iglesia Católica en ese tiempo, edificaron allí el primer templo dedicado en Roma a la Madre de Dios, y de allí salió la devoción a la Virgen de las Nieves. En su honor, muchas mujeres en el mundo llevan el nombre de Nieves, y en honor de la Santísima Virgen existe allí, en aquel sitio, una gran basílica. La Basílica de Santa María la Mayor también la celebramos en este día. La consagración de las 4 más famosas basílicas de Roma, la de Santa María la Mayor la construyó el sumo pontífice Sixto III en el año 432, en recuerdo del concilio de Éfeso, que en el año 431 había definido que María sí es la Madre de Dios. Esta basílica ha sido remodelada y hermoseada durante siglos, y su torre fue por mucho tiempo la más alta de Roma. En adorar su cielo raso, emplearon los reyes católicos el primer oro llevado por Colón desde América. Es una de las 4 basílicas mayores de Roma, junto con la de San Pedro, la de San Pablo y la de San Juan. Los católicos siempre han tenido mucha veneración por la Basílica de Santa María la Mayor, por haber sido el primer templo dedicado a Nuestra Señora en Roma, y porque la antigua leyenda de las nieves que cayeron en el sitio donde iba a ser construida recuerda a los fieles que cuando lleguen los ardores de las pasiones y el fuego de las adversidades, la Madre de Dios puede traer desde el cielo la nieve de bendición divina que apague las llamas de nuestras mayores inclinaciones y calmen la sed de los que ansían tener paz, santidad y salvación. Por eso, el 5 de agosto de cada año, recordamos la consagración de la Basílica de Santa María la Mayor, también como la de Nuestra Señora de las Nieves, recordando que tú y yo también debemos aportar a la Iglesia para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Que Dios te bendiga. Una vez más con la palabra de Dios que impacta tu vida, con la palabra de Dios que llena tu corazón, con la palabra de Dios que restaura tu conciencia. En esta ocasión tenemos el tema Jesús te levanta.
para ti que sientes que estás tocando fondo, para ti que crees que ya no hay salida a tu problema, para ti que entiendes que ya la última palabra se ha dicho, déjame decirte que hay un espacio y una oportunidad. Jesús extiende su mano y te restaura. Pero antes de iniciar este encuentro con la palabra, vamos a orar al Padre de todos nosotros, pidiendo su sabiduría y su dirección en estos momentos. Amantísimo Padre, que tienes ubicado en lo alto el trono para tu tierra. En este momento, Señor, queremos darte gracias, alabarte y adorarte, y presentar ante ti a cada una de las almas y vidas que han de ser contactadas por medio de este mensaje. Pedimos que tu Santo Espíritu fluya en nosotros para hacernos proclamar lo que tú quieres que digamos y para que nuestros hermanos, que son tus hijos, asimilen el mensaje que tú les quieres comunicar. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de tu muy amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, orando junto a María, nuestra Madre, con la fuerza del Espíritu Santo, a ti, que eres Dios, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, de esta manera continuamos con este encuentro con la palabra. Y como decíamos en inicio, el tema Jesús te levanta, tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Esta palabra se lee en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en la camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba, y por el boquete bajaron al enfermo en la camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados unos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede éste realmente decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que estaba pasando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: se te perdonan tus pecados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de la gente cargó con la camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Qué maravilloso es el mensaje que hoy impacta tu vida y que hoy llega hasta tu corazón. Jesús te levanta. Quizás muchas veces nosotros estamos más que en el suelo, estamos por debajo del suelo. Hay momentos en que sentimos que ya es el final.
Hay tiempos en que creemos de que no podemos continuar. Pero sin embargo hay una mano que se extiende sobre ti y te levanta y te sostiene y te restaura. Hay muchas vidas que probablemente están ahora mismo siendo golpeadas por crisis, por situaciones. Usted que me está mirando en este momento, a lo mejor está pasando por algo que dice, de esta yo no me salvo. Entiende que hay una crisis, hay un punto de partida en su vida en el que usted entiende, ya no hay más nada que buscar. Sin embargo, esta historia que acabamos de escuchar, esta historia que acabamos de leer, esta historia sencillamente, y como hemos dicho en ocasiones y entregas anteriores, es simplemente una repetición de lo que Dios está haciendo constantemente. El texto sagrado dice, Jesús volvió a Cafarnaún. Es una manera que tiene la palabra de indicarnos que el Señor siempre está en constante acción, en constante movimiento, en constante retorno. Hay mucha gente que tiene a un Dios bíblico atrapado en las páginas de la historia, que hizo, que levantó, que restauró, que sanó. Otros que tienen a un Dios futuro, que viene, que vendrá, que hará. Pero pocos tienen a un Dios presente, que hace, que obra y que actúa. Dios es el eterno presente. Y debemos buscar esa presencia actual, esa presencia renovada, esa presencia activa. Dios no es un Dios ni pasado ni futuro. Dios es Dios presente, del aquí y del ahora mismo. Siempre vamos a estar hablándole a la gente. En la Edad Media existía la creencia de que Dios ciertamente había creado al mundo y que se había olvidado de él, que había dejado la creación a su propia concupiscencia, que había dejado la naturaleza, que había dejado al hombre, que había dejado todo para que se fluyera de manera natural y que Dios no intervenía más. Esa teoría precisamente es antibíblica, porque a lo largo de toda la palabra vemos a un Dios que se preocupa por su creación. Y así lo atestigua el texto que acabamos de leer. Jesús volvió a Cafarnaún, como Jesús quiere volver a tu vida, como Jesús quiere volver a tu casa, como Jesús quiere volver a ese momento, a ese punto de encuentro en el que a lo mejor tú de pronto has perdido la visión y el norte de hacia dónde va tu vida. Y cuando el Señor llegó a aquel lugar, se corrió la noticia y se agolpó mucha gente. Hermanos queridos, hace falta que hablemos más de Jesús. Hace falta que enseñemos más a Jesús. A veces vemos templos vacíos, vemos grupos vacíos, vemos retiros vacíos, pero la culpa no es del mundo, ni siquiera es del diablo que Jesús reprenda. La culpa es de los cristianos, porque no estamos corriendo la noticia de Jesús, porque no estamos comunicando adecuadamente la vida del Señor, porque no estamos dando ejemplo de verdadera conversión. Y digo esto porque en nuestro país, la República Dominicana, cuando una gente viajaba a los Estados Unidos, hacía su residencia en aquel lugar, y luego que viajaba a aquel lugar, de pronto su vida empezaba a cambiar positivamente de manera económica. El que salió de uno de nuestros simples vecindarios, comarcas o barrios, de una forma llega diferente, llega con una piel limpia totalmente, con un olor agradable, con una vestimenta extraordinaria y con dinero y con ropa y con joyas. Y de pronto todos queremos viajar a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque vimos que aquel o aquella que salió de una humilde casa, choza o comarca o barrio, que emigró a otro país, cambió
y cuando volvió fue diferente, nosotros también queremos ser diferentes y queremos viajar a aquel país. Es lo que nos ha faltado a los cristianos. Nos ha faltado precisamente eso, mostrar las bellezas del reino de los cielos, mostrarle a la gente el verdadero Cristo que hay en nosotros, mostrarnos que cuando entramos a la iglesia y antes éramos hombres y mujeres que a lo mejor vivíamos sin paz, sin alegría, de pronto nos llega la alegría, que a lo mejor éramos personas que estábamos sumidos en los vicios y en la borrachera, no teníamos dinero, de pronto empezamos a tener dinero, la gente va a empezar a mirar que hay prosperidad en la iglesia, que hay bendición en la iglesia, que hay crecimiento en la iglesia y va a querer ir a la iglesia. Pero no estamos haciendo eso. Estamos quizás haciendo todo lo contrario. Estamos viviendo un cristianismo muy discreto. Hace falta que nosotros mostremos al verdadero Señor. Porque cuando esta gente mostró al Señor, sabe qué va a pasar, sabe qué va a ocurrir. ¿Sabe qué va a manifestarse cuando nosotros empecemos a mostrar el verdadero Cristo? Lo que pasó en esta parte de la porción bíblica que dice que se reunió tanta gente que apenas había sitio. La puerta estaba llena, la sala estaba llena, si había una cocina estaba llena, todo estaba lleno, el patio estaba lleno. Así tienen que estar las iglesias abarrotadas, así tienen que estar los templos abarrotados, así tienen que estar los retiros, las conferencias, donde quiera, los estadios donde se habla de Jesús. En vez de llenarlo de una multitud de gente clamando al fútbol o clamando al béisbol, debiéramos llenarlo de una multitud que clame a Jesucristo. Pero nosotros para eso tenemos que darle la razón para que ellos lo hagan. Estaban ocupados las puertas, las ventanas, todo el espacio físico. Apenas había espacio, apenas había un aire que respirar, porque es que todos querían estar donde estaba Jesús, porque la gente se había comunicado, le había hablado de aquel Jesús que hacía maravillas, de aquel Jesús que impactaba con sus palabras, de aquel Jesús que sigue haciendo cosas maravillosas. Es ese Jesús que también te estoy predicando en este día. Es ese Jesús, el mismo, no es otro que te estoy hablando. Y mientras Él les anunciaba la palabra, mientras Él les hablaba del reino de los cielos, mientras Él les explicaba de las bellezas que había en la patria celestial, de pronto fueron un grupo de amigos que llevaban a un enfermo en una camilla. Y esto es importante, hay una labor de intercesión maravillosa. Siempre nuestra sección estará orientada no solamente a la obra de Dios en tu vida, no lo que puede hacer Dios en ti, sino también a lo que tú puedes hacer para que Dios se manifieste en ti. Por eso en este versículo quiero resaltar que estos hombres llevaron 4 hombres, 4 amigos, 4 seres humanos. Y te pido que en este momento quizás pienses en ese amigo que te trajo a Jesús, en esa amiga que te trajo a Jesús, y que también pienses qué paralítico necesitas tú llevar a los pies de Jesús. ¿A quién le tienes que hablar de Jesús? En tu trabajo, en tu familia, en el negocio donde estás. Estos 4 hombres llevaron a aquel paralítico, 4 amigos. Qué bella es la amistad. Es la parte humana que ahora te estoy tocando. Es la parte posible que ahora te estoy explicando, la que tú puedes hacer para luego entrar a la parte divina. Porque para entrar a la parte divina primero tenemos que pasar por la parte humana. Haz tú lo posible, lo imposible se lo dejarás a Dios. Pero cuando tú haces lo posible, estás haciendo la primera parte del milagro. Y lo posible era llevar a aquel paralítico. Lo posible es llevar a alguien a Jesús. O tal vez el paralítico eres tú. O tal vez usted es esa persona que está paralizado totalmente, que no puede moverse, que está en el suelo, sumido en depresión, sumido en drogas, sumido en deudas, sumido en preocupaciones, sumido en tristezas, sumido en decepciones humanas. Necesitas ir a Jesús, o necesitas que te lleven a Jesús, o necesitas el auxilio. Es tiempo de que tú te acerques a Él. Pero al acercarte a Él vas a tener diferentes situaciones. Dice la palabra, no podían llegar donde Jesús. La puerta estaba bloqueada, la ventana estaba bloqueada. Las paredes obviamente no podían atravesarlas.
Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que quiere resaltar el texto sagrado? De que van a haber oposición de tu encuentro con el Señor. Pero tú como ser humano tienes que buscar alternativas. Tienes que buscar una salida. Tienes que buscar una especie de conexión con el Señor. Para que Él haga lo imposible, tú tienes que hacer lo posible. De pronto estos hombres intentan entrar por la puerta, decían, queremos entrar, pero dijeron, no hay espacio. Hay mucha gente que te está impidiendo entrar a Jesús. En la iglesia muchas veces encontramos personas que no nos dejan llegar a Jesús. En el trabajo hay gente que no nos deja llegar a Jesús. En la familia hay gente que no nos deja llegar a Jesús. Hay algo que te está bloqueando que no te permite llegar a Jesús. Sin embargo, Jesús está ahí siempre. No se ha ido del lugar. Ellos intentaron entrar por la puerta, pero luego fueron y buscaron la ventana. Tampoco había puerta, ventana, pared, no la podemos atravesar. Entonces pensaron en algo, pensaron en el techo, pensaron en la parte de arriba. Curiosamente, hermano, curiosamente, hermana, siempre hay que buscar el arriba, siempre hay que buscar la parte alta, siempre hay que buscar la solución, la salida de donde está y de donde viene, que es el cielo. Allí dice que estos hombres, me imagino yo el esfuerzo maravilloso que debieron hacer. Un hombre, imagínense, este hombre está paralítico, está cuadrapléjico, está allí sin movimiento y él amarrado a su camilla, y ellos agarran y suben al techo. Debió ser toda una odisea. La Biblia lo describe rápidamente, pero piense en esto. Piense en usted buscar una persona paralítico que no se puede mover y subirlo a un techo. Imagino que tuvieron que buscar sogas para subirlo. Se subían dos y los otros lo llevaban. Y luego viene un proceso que definitivamente es de hombres y mujeres atrevidos, porque para la bendición, para la conquista de tu milagro, tú tienes que ser atrevido. Tú tienes que ser atrevida. Tú no puedes limitarte a las cosas que tú no pudiste hacer. Hay que intentarlo. Siempre se puede. Siempre hay una opción. Siempre hay una salida. Y en este caso, siempre hay una entrada. Lo que pasa es que tienes que buscarla. Lo que pasa es que tienes que tú ser parte de ese proceso. Llega de pronto y estos hombres empiezan y quitan una parte del techo. Y me imagino la multitud allá abajo, viendo el techo ahí moverse. Y quitan otra parte, y quitan una tercera parte. Y de pronto empiezan a bajar con una soga aquel hombre. Y empiezan a bajar y empiezan hasta ponerlo a los pies del Señor. Oh, mi querido hermano, qué importante es buscar la presencia del Señor. Qué importante es estar a los pies del Señor. En medio de la sala, en medio de aquel tumulto de personas, allí estaba el paralítico, y al mirar hacia arriba contempló la imponente figura de Jesús de Nazaret. Así quiero que tú te mires. Él estaba en el suelo. Tú tal vez estás en el suelo ahora. Tal vez tú te encuentras ahí tirado, destrozado, olvidado, marginado. Eres tú el que hoy está ahí, el que no puede hacer nada, pero frente a ti está Jesús, el que tiene una predilección especial por aquellos que sufren, sobre todo por aquellos que no pueden hacer nada. Porque hay otra parte de la Escritura en San Juan capítulo 5, donde nos narra que Jesús fue a algún lugar llamado Betesda, donde había una gran multitud de cojos, ciegos y lisiados. Todos estaban allí esperando algo, pero él se fijó en alguien que estaba paralítico, en alguien que tenía 38 años sin poder caminar y que estaba esperando día y noche que sucediera una manifestación divina que se daba en aquel lugar. Y Jesús no miró ni a los ciegos, tal vez, ni miró a aquel, que se fijó en ese hombre. ¿Pero por qué se fijó en aquel? ¿Por qué en ese que no se podía mover? Por algo muy especial y que también Jesús te quiere decir a ti. Estoy citando ahora San Juan 5. Jesús vio al hombre tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí enfermo, le dijo, ¿quieres sanar? Y cuando Jesús hace esta pregunta, sencillamente este hombre que le habían enseñado
que la única manera de sanarse era metiéndose a la piscina, le empezó a enseñar a Jesús el verdadero motivo de su parálisis. Y le dijo: yo no tengo a nadie quien me meta en la piscina. Realmente aquel hombre lo que sentía más dolor era por su soledad que por su enfermedad. Pero precisamente Jesús se acercó a él porque se sentía solo. Como se está acercando a ti, que sientes que estás solo, que estás sola, que no encuentras salida, que no encuentras solución porque no tienes a nadie a quien contarles tu pena. No tienes a nadie que cuando tú llegas a casa tarde, cansado y con problemas, te recibe con los brazos abiertos. Porque tal vez no tengas a nadie que cuando te ha ido mal en el trabajo no puede decirte todo estará bien, mañana será mejor. Porque tal vez no tienes a nadie que cuando te da un dolor a medianoche no puedes pasarte una pastilla ni tomarte de la mano. Probablemente tú no tienes a nadie, pero tienes a alguien que se llama Jesucristo. No estás solo, no estás sola. Por eso el Señor te está mandando este mensaje. Y es por eso que este hombre llama la atención del Señor Jesús, porque él no tenía a nadie. Y Jesús precisamente está al lado de aquellos que se sienten en soledad. Mas volviendo al paralítico anterior, cuando estos hombres deciden entrar, había obstáculos en la puerta, como había dicho, había obstáculos en la ventana que no lo dejaban entrar donde estaba Jesús. Y allí, mi querido hermano, allí, mi querida hermana, es donde empieza la acción del hombre, es donde empieza tu fe. Es cuando tú de pronto tienes que empezar a vencer obstáculos para llegar al Señor. ¿Haces lo posible tú por llegar al Señor? ¿Haces lo posible tú por entrar a Jesús? ¿Haces lo posible por asistir a misas aún en estos momentos de pandemia? ¿Haces lo posible por ir al Santísimo aún en los momentos de dificultad que tiene? ¿Qué estás haciendo tú para entrar a la presencia del Señor? Estos hombres de pronto empezaron a decir: mira, no tenemos oportunidad que no sea esta, por lo tanto hay que vencer cada obstáculo. Y van a la puerta y no pueden, a la ventana no pueden, las paredes no la pueden atravesar. De pronto se le ocurre la única cosa: el techo, el cielo. Siempre vamos a recibir de ayuda de arriba, siempre vamos a buscar salida y soluciones hacia arriba. En la tierra todas las puertas se pueden cerrar, pero hay una puerta en el cielo que está abierta de par en par, y esa puerta es la presencia del Señor. Estos hombres llegaron donde estaba Jesús. Estos hombres de pronto levantan una parte del tejado, levantan otra, y todos empiezan a pensar ¿qué pasa? Que no te importe a ti lo que piensa el mundo. Empezaron a bajar lentamente la camilla de aquel hombre, y cuando llega este hombre lo ponen delante del Señor Jesús, y allí estaba él, esperando la misericordia de Dios. Inmediatamente al ver la fe, dice que Jesús vio la fe. ¿Y cómo es posible que algo abstracto usted pueda verlo? Sí, es posible ver la fe a través de tus obras, a través de tus actos. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Empieza a limpiar el interior, porque antiguamente se creía que la enfermedad, la tragedia o la desgracia de una persona le sobrevenían por las situaciones de pecado que éste había cometido. Por eso Jesús empieza a limpiarlo de sus conceptos, empieza a limpiar de aquellas cosas que él pensaba, porque lo importante es el interior. De pronto dice esto: los que estaban allí, los mismos que impedían que él llegara a la presencia del Señor, ahora criticaban al Señor y decían: oh, realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pero Jesús, que sabía lo que pensaban en su interior, como sabe lo que tú estás pensando ahora, ¿sí? Como sabes lo que tú estabas pensando hace un instante, porque Jesús lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Aquellos hombres les responden de la siguiente manera: ¿por qué piensan así? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué critican? ¿Por qué calumnian? ¿Por qué no aportan? ¿Por qué son contra todo, anti todo y no pro nada? Hay gente que son anti todo y no pro nada, opuesto a todo pero no hacen propuesta. Así también hay personas que de pronto empiezan a criticarlo todo. Sin embargo, el Señor les hace la siguiente pregunta: ¿qué es más fácil decir al paralítico se te perdonan tus pecados? O levántate, toma tu camilla y anda. Le estaba proponiendo la teoría y la acción.
le estaba proponiendo lo que ellos pensaban y lo que él pensaba y lo que él estaba dispuesto a hacer. Y es cuando le dicen, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 3 palabras, levantarte, tomar la camilla, volver a tu casa. Pero no volver a tu casa como saliste de ella, sino caminando. No volver a tu casa sobre la camilla, sino con la camilla debajo de ti. Aleluya. Hermano querido, hermana querida, esta es la gran lección de hoy. El Señor Jesús quiere levantar tu vida. El Señor quiere restaurar todo lo que en ti se ha caído. El Señor quiere hacer nueva todas las cosas en ti. Pero hace falta que como estos hombres, tú busques y venzas primero cada obstáculo que se haya presentado. Que te humilles delante de sus pies. Y que también tome la acción de levantarte tú de esa situación de pecado y dolor en la cual has vivido. De ese dolor miserable que por tanto tiempo te ha acompañado. Es tiempo de que escuche la voz del Señor que te está diciendo que te levantes. Sí, levántate de esa depresión que tienes. Tú puedes hacerlo. Jesús está a tu lado. Te está abrazando y te está convidando a que hagas lo propio. Así este hombre pudo tomar su camilla que representaba la situación que lo marcaba. Está bien que este hombre era paralítico por la camilla que andaba. Tomó su situación y anduvo con ella. Y fue a su casa. Y dice la palabra que él se levantó ante los ojos de todos, tomó la camilla y cargó con ella y se fue. Y te pregunto, ¿por dónde se fue el hombre? ¿Se fue por el techo? No, se fue por la puerta. La misma puerta que minutos atrás estaba cerrada, ahora se abrió, porque cuando Dios hace algo en ti, todas las puertas se van a abrir para ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bello y maravilloso es el Señor. Así también, mi querido hermano, tienes que tener esa certeza, esa seguridad de que en ti todas las cosas van a cambiar. Y que Jesús, de esa situación que tiene, te va a levantar. No te va a levantar, te está levantando ya. Comienza a creerlo, comienza a sentirlo, que Jesús hoy te levanta cada día más. Espero que la bendición del Señor haya impactado tu vida a través de estas palabras. Que el Santo Espíritu de Dios siga llenando de paz y armonía toda tu familia. No te rindas jamás. No desesperes jamás. La parte posible hazla tú, la imposible déjasela a Jesús. Él está dispuesto a levantarte, a perdonarte y sobre todo a salvarte. Bendiciones para cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo y el gran Padre Celestial nos arrope con sus misericordiosas manos de amor. Que Dios les bendiga y que sigamos adelante firmes sabiendo que en toda situación el Señor nos levantará. Abba Padre, venga tu reino. Bendiciones. Terminamos el día de hoy, un contenido muy bendecido por el Señor. Creo que Dios te ha hablado al corazón en este día y le damos gracias a Él por eso. Queremos invitarte una vez más a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, y que en nuestro canal de YouTube, en la descripción, hemos dejado un link para todos aquellos que quieran colaborar para que este proyecto continúe y pueda seguir extendiéndose para darle más gloria a Dios. Ahí en YouTube, dentro de la descripción, pues está ese link. Bendiciones, nos vemos mañana si Dios lo permite, que Dios les bendiga cada día más.